viernes, estimados, ¿cómo están? Una vez más nos encontramos aquí en DeFi vs CeFi, educación financiera para todos. Como siempre les digo, y hoy lo voy a recalcar, porque vamos a hablar de un tema muy interesante, como lo adelantó Marcela junto a Gustavo. Vamos a hablar de alternativas a la inversión de la compra de dólares. Ya vamos a hablar con nuestra especialista y con nuestro invitado. Antes decirles que obviamente se pueden contactar con nosotros vía redes sociales. Todas las redes sociales son @DeFi_BS de versus_CeFi. Y ahí pueden dejar sus consultas, ver la actualización en materia de noticias que tenemos de manera diaria. Y obviamente pueden encontrar en YouTube todos nuestros programas, los de la temporada 1 y los de esta temporada, para seguir formándose y aprendiendo algunos conceptos que tratamos de hacerlo lo más claro posible para que puedan poco a poco tener libertad en las decisiones que van a tomar respecto a su dinero, ¿sí? Como siempre decimos, cuando estamos hablando de inversiones, tenemos que tener muy clara la gestión de riesgos. Primero, tener ese ahorro que tenemos para cualquier momento de crisis que podemos llegar a tener, pérdida de empleo, lo que sea. Y luego, sí, lo que nos está excediendo a eso, lo podemos utilizar para inversiones con las debidas responsabilidades, estudios, y estar muy conscientes de que cuando uno invierte hay inversiones de alto riesgo, de mediano riesgo y de bajo riesgo, y en base a eso, bueno, saber qué es lo que estamos haciendo. Realmente estamos con situaciones en los mercados nacionales e internacionales bastante interesantes, pero hay una cuestión que destaca, que es esta semana. El día de ayer el dólar contado con liqui superó ampliamente el dólar blue. Ya está hoy por encima de los 500 pesos. Se está hablando de que el dólar blue está retrasado. Bueno, estar atentos a qué es lo que está pasando. Pero para entrar ya en detalle en todo esto, vamos a darle la bienvenida a nuestra especialista, nuestra querida Karina Fabi. Estamos en conexión directa con ella. Cari, ¿cómo estás? Bienvenida. Creo que te tengo silenciada, Cari, no me estaría entrando tu audio. Y por otro lado tenemos a Yago Escobar. Yago Escobar también está con nosotros. Yago es inversionista, está con todo el tema de lo que es la bolsa también en Buenos Aires. Hace poco rindió sus certificaciones, influencer, creador de contenido. Yago, bienvenido a nuestro programa. ¿Cómo estás? Hola Juan, muy buenas tardes, ¿cómo estás? ¿Qué tal, Yago? Bueno, un gusto tenerte aquí con nosotros, que nuestros amigos te conozcan. Ya obviamente recomendarles que te sigan ahí en Lexington, que te busquen también como Yago Escobar 7 en TikTok, que es la red social que más maneja Yago. Y la idea es, bueno, tenerlos a los dos, porque quiero saber hoy qué oportunidades o qué estamos perdiendo. No sé si solucionamos la conexión con Cari. ¿La tenemos a Karina? Ahí estamos en eso. Yo sí escucho. Ahí estamos. Ahí la tenemos a Cari. Ahora sí, estamos los tres. Y la idea es, Cari, vos siempre nos proponés... Bienvenida, Cari. Ahora sí, si querés saludar primero a los amigos. Hola a todos, buenas tardes. Cari, vos siempre nos proponés que empecemos a tratar de buscar la manera de generar estas inversiones, porque siempre estamos detrás del dólar en la Argentina, ¿no? Y hay una propuesta, por otro lado, de Yago, de qué vamos a hacer con estos dólares. ¿Conviene, no conviene? Digo, Cari, hoy la jugada es tratar de dolarizarse uno. Sí, 100%. O sea, es como que es parte de del paradigma en el cual estamos. O sea, cuando explicamos con las capacitaciones que damos junto con Yago de la divisa de ahorro, tiene que ser el dólar. La divisa de ahorro es el dólar, va a seguir siendo el dólar, no tiene competencia. Es el líder en el comercio internacional, líder en las inversiones. No hay yuan que lo amenace al dólar, no hay país comunista que pueda llegar a acercarse o querer amenazar la predominancia del dólar en el mundo. Eso simplemente, bueno, es cuestiones de los medios de comunicación, pero es dolarizarse en primera medida. Después de eso, ver los horizontes con los cuales uno busca liquidez. ¿Qué significa liquidez? Cuando vos compras un inmueble, es un mercado que no es líquido, es decir, necesitas
tiempo y necesitas que el mercado inmobiliario esté en condiciones para liquidarlo y hacerte de dinero y de efectivo con esa inversión. Entonces, no son mercados líquidos. En los cuales nosotros estamos son mercados líquidos. Las inversiones, sea derivados financieros, sea cualquier producto que uno quiera involucrarse en el mercado financiero no inmobiliario, por ejemplo, son mercados líquidos, o sea, uno se hace dinero rápidamente. Y de ahí provienen las opciones que hay. Entonces, opciones, ¿qué significa? Fondos de inversión, fondos de cobertura, o bien manejar el dinero uno mismo con estrategias de mercado que uno pueda llegar a tener. Yo, Cari, voy a aprovechar y dar una pequeña explicación sobre la terminología. Cuando habla de mercados inmobiliarios es, a ver, el viejo y confiable ladrillo, ¿no? Que uno compraba propiedades o compraba una parte de una propiedad, o si no, también con materiales para luego construcción. Digamos, el mercado inmobiliario en realidad son propiedades, pero es el viejo y confiable ladrillo, como se le va a decir. Y liquidez es cuando necesitamos tener el líquido. El líquido es la moneda en la mano, la posibilidad de disponer de ella, ¿sí? Eso es lo que tenemos que tener siempre claro en este horizonte de inversión. Yago, vos me decías, cuando estábamos hablando previo al programa, que hoy la compra de dólar, si bien es, como dice Cari, tenemos que intentar dolarizar nuestros ahorros para no perder valor, porque si lo hacemos en peso, desgraciadamente, con la situación que estamos viviendo en nuestro país de forma recurrente, estamos siempre perdiendo. Digo, hoy, ¿qué instrumentos podríamos utilizar para que ese dólar, que también se está depreciando en el mundo, no nos haga perder nuestro ahorro? Perfecto, Juan. Esto para explicarlo para la gente que está escuchando del otro lado. Para que tengamos como base, nosotros tenemos herencia italiana y herencia española, así que estamos muy arraigados en lo que es el inmueble, ¿sí? El 50% de los argentinos tiene sus inversiones, o siempre lo que más confía, en los inmuebles. Imagínense el 50% de los argentinos. Claro. Si nosotros vamos a averiguar y vemos en números, nosotros sabemos que muchos argentinos tienen su vivienda propia, a diferencia de lo que es Estados Unidos, que viven prácticamente toda su vida endeudados con hipotecas. Pero en Argentina nosotros vamos por nuestro inmueble. Entonces vos sabés que el 50% ya colocamos ese dinero por ahí. Bien. Los argentinos, por otra parte, colocan un 20% en plazo fijo, invierten en algo tradicional como es en los bancos por el plazo fijo. Otro 20% es el dólar colchón, ¿sí? Cualquier ahorro que vamos teniendo o indemnización o algún dinero que tenemos extra lo vamos comprando en dólares y lo vamos guardando, ¿sí? Porque es nuestra forma de resguardo, que ahora es lo que voy a explicar. Y tenemos otro 10% de argentinos buscando siempre oportunidades, ¿sí? Pero básicamente eso es como se divide la cartera argentina en cuanto a inversiones. Bien. En lo que vos decías con respecto al dólar, lo que vamos perdiendo, nosotros siempre pensamos que al comprar dólares ya estamos cubiertos de la inflación argentina. Y decimos, bueno, pero sabemos que hay inflación en Estados Unidos. Pero nosotros tenemos que entender en un principio que el dólar tiene inflación en Argentina y tiene inflación en Estados Unidos, ¿sí? Pero nosotros compramos un dólar que en el año, a principios del 2023 estaba a 300 y pico, y ahora ya lo tenemos arriba casi de los 480, 490, casi 500. Entonces vos decís, ya tuvimos una valorización, ¿sí?, del dólar, una devaluación del peso en este caso, de un porcentaje cierto, ¿sí? Que estamos hablando más o menos de un 35% en el año. Exactamente. ¿Sí? Y nosotros en la inflación, lo que va del año, tenemos un 33%. Pero si vamos a números, lo que ya salió esta semana, la inflación de Capital Federal, todavía no tenemos la de mayo actualizada a nivel país, pero ya llevamos una inflación anualizada arriba de un 40%. Entonces ya estamos perdiendo un 10% si solo compramos dólares y los mantuvimos. Bien. A diferencia, o sea, por solo el hecho de vivir en Argentina. Esto, ¿sí? Esto ya hago como para decir, es solamente lo que pasa respecto lo que sería en la balanza peso-dólar en Argentina, sin tener en cuenta los factores extranjeros, lo que está pasando en el mundo con el dólar. Exactamente. Si yo en el 2000, vamos al caso del 2022, tuvimos una inflación anualizada en un 95%, ¿sí? Sí. En Argentina. Pero tuvimos una devaluación en Argentina del dólar, o sea, el dólar aumentó un 66%, pero hay un 30
32% que nosotros perdimos valor solo comprando dólares, viviendo en Argentina. Es decir, que los precios nos aumentaron más de lo que aumentó el precio del dólar. Bien, ¿Sí? o sea Entonces que, vos decís, perdón, en el sí, 2022 rindió más un plazo fijo que el dólar. en realidad sí, y ahora son los puntos que tenemos que ver en cuenta. Hay plazos fijos, hoy en día el plazo fijo máximo, vamos a ver, el Banco Central tenemos 97 puntos más o menos, Sí, lo que rinde un plazo fijo. Vamos a los 3 bancos más importantes en Argentina, un 97%, ¿sí? El plazo fijo no le está ganando a la inflación, ¿sí? Entonces decís, tenemos que resguardarnos la inflación para no perder capital. No estamos hablando bien, de ganarle a la inflación. Estamos, en principio, para no perder capital del nuestro, para para no empatar. perder nuestros ahorros. Bien, Exactamente. Entonces decimos, bueno, en principio tendríamos que ganarle ese 115% que estamos, 105% que tenemos hoy en día de inflación. bien, Entonces ya sabemos que el plazo fijo no le gana eso. bien. Y sabemos que según los datos del año pasado, el dólar se quedó también atrás. Exactamente. Entonces, nosotros tenemos que buscar estrategias, ¿sí?, de inversión, tanto sea en dólares o sea en pesos, para ganarle en principio la inflación. Porque tenemos una inflación, tanto en Argentina como a nivel mundial, demasiado alta y Bien, tenemos que buscar formas que sean para todo tipo de inversores, que sean desde lo más práctica a quizás algo un poco más que te lleve todo el día, como en nuestro caso, que vivimos de esto, vivimos haciendo trading, moviendo el dinero sería todos los días, sí, pero bueno, depende para cada tipo de inversor. bien, bien. Hoy, no sé si tenemos conexión con Cari, creo que había un problema con el audio. Si tenemos conexión, ahí la tenemos. Eh, Cari, respecto a esto que nos dice Yago, que si bien el consejo o lo que uno debería hacer es hoy por hoy hacer la inversión en dólares para por lo menos empezar a cubrir este capital, ¿esa inversión en dólares nos abre la posibilidad de otro tipo de inversiones ya al tener dólar billete? ¿O qué tendríamos que hacer, Cari, para poder empezar a introducirnos en otro tipo de inversiones? Bien, de acuerdo a mi especialidad, en cierta forma, lo que más, digamos, las personas pueden estar relacionando como inversión son las acciones. Las acciones, el problema que presenta es que es un mercado primario y hoy por hoy no está en punto de entrada, por así decir. Bien, En lo que es finanzas, uno dice, bueno, el mercado está para entrar o el mercado no está para entrar. Entonces, las commodities, por ejemplo, los metales no están para entrar, están muy inflados, están los precios muy altos. Las acciones internacionales, y recordemos que los índices internacionales son los que agrupan las acciones que representan la economía de un país. Las acciones no están en punto de entrada porque se viene una recesión de Estados Unidos que se está dilatando un poco, pero bueno, parece que se va a dar ya para los próximos 6 meses. Ya bajó un 20% la posibilidad que entre en recesión Estados Unidos y se está esperando la recesión para punto de entrada porque la recuperación después va a ser muy elevada. Mi especialidad son las divisas, que es un sistema de inversión el cual uno interactúa con diferentes monedas del grupo de los 7, que son las monedas más importantes del mundo, y la propia interacción de una moneda con otra va generando oportunidades de inversión en el día o en la semana o en el mes, porque son mercados altamente líquidos. Lleva, digamos que un poco, por así decir, de estudio y preparación entrar a este mercado, pero aún así es el más rentable, potencialmente rentable dentro de todo tipo de inversiones. bien. Pero el divisas es, a mi criterio, de los mejores mercados para uno tomar liquidez rápidamente del mercado, porque prácticamente te permite tener tus fondos en dólares y moverte con diferentes divisas basado en la depreciación o apreciación que presenta la otra divisa en el mercado internacional. Es como ir a una casa de cambio con dinero físico y como Sí. todos los días ver qué moneda está depreciada en ese día comparado al dólar, y vas con tu dólar y compras o vendes monedas internacionales que han depreciado o apreciado en función del dólar. Esto es lo mismo, pero a nivel electrónico en tu casa con un computador. Es la misma interacción. Hay dos cosas que quiero marcarte, Cari, que están buenísimas. Por un lado, lo que tiene que ver con esta cuestión de haber frenado momentáneamente esta recesión en Estados Unidos. Pueden leernos ahí en Telesol Noticias, en Telesol Diario, en nuestro diario digital de la casa, la nota que hizo Cari ayer, que habla bien un poco de cómo se postergó esta crisis, que es muy interesante.
Y obviamente decirles que está abierto nuestro WhatsApp 264-454-0219 para que puedan hacer consultas sobre este tema que es muy interesante. Cari, cuando vos nos decís de ir a una casa de cambios y comprar la moneda más barata que encontramos, introducimos esta cuestión de el concepto de arbitraje, ¿no? De jugar el arbitraje de monedas, que quiere decir comprar o buscar la casa de cambio que mejor me la compra para después ir y venderla en donde mejor me la venden y la compro, ese juego, pero de una manera online y con, siempre decimos lo mismo, con brokers regulados y serios, ¿no? Exacto, es esa misma interacción. Lo que pasa es que el arbitraje está un poco más relacionado con quizás los criptoactivos y otro tipo de instrumentos, y las divisas, en cierta manera, lo que busco es el movimiento del precio como que me marque más oportunidad, ¿no? Tanto el arbitraje es más fijo, por así decir, que representa el spread en lo que es mercado de divisas. Es el spread de la variación que voy a buscar, en este caso es la variación del precio. Es como si, por ejemplo, si hablamos de criptoactivos, estás buscando el movimiento de una criptomoneda versus la otra y vas interactuando ese diferencial de precio entre un exchange y otro. Esto es lo mismo, pero se mueve en la misma plataforma, es en el mismo broker. Sí, que Bien. es distinto a un exchange. Un broker es otra cosa, es otro perfil. Pero esa es un poco la comparación, sí. Bien, perfecto. Teniendo en cuenta esto, siempre como decimos, buscamos la seguridad donde nos vamos a ocupar de operar en estos medios electrónicos. Yago, vos decías que hay un montón de instrumentos, y ya ha llegado este caso, que podríamos empezar a aprender a utilizar, que ya deja de ser el plazo fijo tradicional, el plazo fijo UVA, porque aparecieron un montón de instrumentos que en tu especialidad, como asesor financiero y inversor, ¿nos podés explicar? Yo veo que los bancos hoy te ofrecen estos fondos combinados de inversión, fondos de resguardo. ¿De qué se trata todo esto? Hoy, ¿qué es lo que nos rinde un poquito más para escaparle a perder nuestros ahorros? Es como te decía, Juan, tiene que ver también un poco con la educación del inversor, ¿sí? Pasa por Bien. ahí, ¿sí? Para empezar. Siempre es importante que los inversores estén educados y estén al tanto de los riesgos de cada tipo de inversión, saben cuándo pueden ganar más, saben cuándo pueden llegar a depreciar su capital y los riesgos a los que están expuestos. Sí, para empezar, tenemos plazos fijos que ya superan, ¿sí?, a la inflación, ¿sí? Estos tipos de plazos fijos son los plazos fijos atados al UVA, ¿sí?, o a UBI, o al coeficiente SER, que es un coeficiente que nos da datos de acuerdo a los precios del consumidor, ¿sí? De acuerdo a la inflación. Entonces, si vos haces algún tipo de inversión, en principio un plazo fijo, atados a UVA o a SER, vos ya estarías cubierto de la inflación, ¿sí? Bien. Hay fondos, ¿sí?, famosos fondos de inversión en Argentina, que de hecho hay una ley que los avala, que los cubre a nosotros como inversores, Bien. ¿sí?, que lo que nos da es la posibilidad de invertir en fondos de inversión, que los fondos de inversión hacen carteras con Sí. distintos tipos de inversiones, sean en bonos, que son quizás renta fija más segura, por así decirlo, Claro, digámoslo de una forma. más agresiva o Invierten menos también en agresiva, digamos. Exactamente. También hacen una parte de cartera, por ejemplo, en acciones, Bien. en índices, en commodities. Entonces, estos fondos lo que hacen es diversificar el capital, darte cierta expectativa de ganancia, ¿sí?, tratando siempre en principio de ganarle a la inflación. Hay otros fondos de inversión que son acá mismo en Argentina, que uno puede suscribirse en pesos y que son dolarizados. Entonces vos ya estás cubierto en dólares si hay un salto importante del valor del dólar en Argentina, vos ya Sí. estás cubierto en dólares y a su vez te da ciertas rentabilidades que son importantes para también no depreciar tu capital y ganarle también a la inflación global que existe. Bien. Entonces, vos de acuerdo al tipo de riesgo que quieras tener, ¿sí?, es la importancia, en donde vos te vas a adentrar. Y es mucho como dijo Karina también. Hoy en día nosotros tenemos muchos tipos de inversión, ¿sí?, que es lo que nos ofrecen la SALIC o los brokers también nacionales, por así decirlo, pero son todos de mercado primario. Al invertir en el mercado de derivados, como dice Cari, nosotros tenemos la oportunidad de cuando viene crisis, ¿sí?,
o por ejemplo vienen elecciones en Argentina, Sí. ¿sí? Nosotros también operar a la baja, ¿sí? Bien. No solo sacarle rédito y comprar, por ejemplo, acciones de Argentina y Claro, ganar a cuando la el precio alta. suba. Bien. Exactamente, nosotros tenemos la posibilidad de hacerlo a la inversa. Si vemos que se viene crisis, un ejemplo, en Argentina, también está la posibilidad de operar a la venta, sería de acciones, de índices de Argentina, Sí. de futuro de dólar, y uno, en cierta forma, resguardarse ante crisis. Pero bueno, esto es ya para un inversor, en cierta forma, más calificado o con ciertos conocimientos que no cualquiera quizás desde su casa, así como si nada, lo puede hacer, sino yo les recomiendo que se pongan a estudiar, como todo. Bien, yo Hay les voy mucha a... información. Yo te voy a interrumpir un segundito, Yago, porque está nuestro mensajero WhatsApp está explotado. Obviamente es un tema más que interesante y quiero que hablemos de varias cosas y vamos a ir tomando de a poco algunas preguntas y las vamos a responder tanto Yago como Cari. Vamos, chicos, ¿están? A ver si toman el desafío. Vamos con la pregunta. Mirá, hola, buen día. Estoy viendo el programa y vos decís de un plazo fijo, pero dicen que el gobierno te los quita. No es seguro en nuestro país tener plazos fijos porque el gobierno los quiere tomar el llamado corralito. Bueno, a ver, yo no sé quién dice eso, pero me gustaría que hablemos de esta situación que es el miedo de muchos, ¿no? Pongo la plata en un plazo fijo. No hay expectativas de que esto suceda, ya sucedió, pero no hay expectativas que en el corto plazo esto suceda, amigos, ¿eh? No sé ustedes qué piensan de este amigo, amiga que nos está ahí consultando. Claudia de Rawson nos dice. Bueno, en principio, riesgos. Por parte del gobierno, no. Vamos a tener en cuenta que nosotros en los bancos que invertimos son bancos privados, ¿sí? Entonces, en principio, nosotros tendríamos que confiar en los bancos. Si los bancos vemos que tienen, como estuvimos viendo hace muy poco en Estados Unidos, una crisis bancaria, pero en realidad termina siendo una corrida bancaria por temor, por lo que se hablaba en la calle, por la política económica del país, eso nos puede crear que las empresas fundan, ¿sí? Bien. Y en una empresa fundir, nosotros nos quedaríamos descubiertos, en cierta forma. Bien. Y con el tema del corralito tiene que ver más que nada, puede ser por la parte de dólares, ¿sí? Bien. Que la nación argentina está necesitando dólares y que hablaban de abrir caja de seguridad. Pero bueno, todo es especulación, todo también son temores y es mucho también el boca en boca de la gente que le gusta hablar a veces sin tener información de fondo, de dónde se puede meter el gobierno, dónde se puede meter una empresa privada, de dónde no. Bien. ¿Sí? Acá, Cari, hay una pregunta, que esta yo te vi que en TikTok creo que hablaste en algún momento de esto, Cari. Dice, hola, pregunta, fuera de los fondos de inversión de los bancos, ¿qué tal es colocar nuestro dinero en Mercado Pago? ¿Es bueno? Ay, no, Mercado Nacional no manejo mucho. Mercado Pago es un instrumento de pago, no sé si es un instrumento de ahorro o un instrumento financiero. Cuidado con eso, es un medio de transacciones nada más, no te genera ningún tipo de interés ni ahorro. El tema del corralito yo creo que está en la psiquis social de los argentinos. A nuestra generación no nos tocó vivirla en carne y hueso porque no estábamos con dinero en los bancos. Por eso es como que lo veo algo como un concepto medio como que quedó en generaciones pasadas. Y no es algo que va a volver a ocurrir. De verdad fue una lección que tuvo que pagar el país en ese tiempo, un poco tocando ese tema. Me quedé pensando en el tema del corralito. Claro, y es bueno, una situación ya lo hablaba un psicólogo muy importante, Carl Gustav Jung, que hablaba del inconsciente colectivo y de esta cuestión de las construcciones sociales y cómo se construyen estas ideas y quedan. Tengo otra pregunta y mirad, acá se empezaron a poner ya, me está empezando a gustar, porque dice, hola chicos, ¿cómo ven el al 30 a largo plazo? Ya que está en una buena oportunidad o buen momento histórico, digo. ¿Qué piensan del al 30? Vos, Yago, que creo que estás más metido ahí. Sí, Juan. El 30 dice, el TIR es el rendimiento en realidad, sería el tiempo de maduración del bono. Entendamos que se vienen elecciones en Argentina, ¿sí? Todas las elecciones argentinas empiezan a causar
empieza a descontarlo el mercado antes de las elecciones, ya de acuerdo a cómo se empiezan a ver, creo que ahí se trabó, no, a cómo se empiezan a ver ya las encuestas acerca de quién va a ganar. Entonces, de acuerdo a eso, las inversiones, en este caso bonos, empiezan a, por así decirlo, potenciarse, o mismo acciones, empiezan a tener una mejor visión. ¿Sí? Hoy, el mercado empieza a dar por descontado que la elección argentina va a salir de tal forma a tal otra. ¿Sí? Entonces, nosotros eso lo estudiamos un poco en las teorías de Down, ¿sí? Cuando empezamos a estudiar trading, que el mercado da por descontado información que va a salir en el futuro ahora en el mercado. Entonces, hoy en día vemos bonos o vemos acciones argentinas que están pagando muchísimo, están teniendo muy buenos rendimientos, pero todo se está anticipando a las elecciones que van a ser en 2 meses o dentro de 3 meses las generales, en octubre, Bien. las generales. Bien. Entonces, todas las elecciones hoy en día en Argentina están dando muy buenos rendimientos y se están viendo muy bien, ¿sí? Las acciones de Argentina están valuándose muchísimo, están teniendo muy buenos rendimientos, los CDR, que son inversiones de acciones extranjeras, pero puntualmente haciéndolas de Argentina, también se están viendo muy bien, pero todo tiene que ver con especulación a las elecciones. Bien, creo que está la respuesta. Pasemos a otra pregunta, Dire, tenemos acá, dice, Juan, ¿qué pueden opinar? Vamos, creo que es la última esta, porque ya el tiempo voló y realmente gracias amigos por tantas cantidades de preguntas. Juan, ¿qué pueden opinar para aprender sobre los fideicomisos que pagan hasta el 130%? Abrazos. Dale. ¿Tienen alguna opinión al respecto de estos fideicomisos que están presentándose? En realidad, bueno, como fideicomisos también vemos los fondos de inversión, ¿sí? Bien. Que dan ese tipo de rentabilidades. En principio tratan, si uno entra a averiguar en cualquier ALIC nacional, ¿sí? Hay muchas inversiones de pesos que están dando esos rendimientos porque ya en principio se tiene como base que tenemos una inflación anual de arriba de un 110%. Entonces están ofreciendo esas rentabilidades buscando una parte, un 50% colocándolo de sus inversiones en bonos que van seguidos por, como les dije, el SER o UVA, entonces se ajusta a la inflación, y otro 40 o 60% o 30% de acuerdo al fondo de inversión que van en acciones, que también están teniendo muy buenos rendimientos. El año pasado, yo tengo acá números, el Merval rindió arriba de un 142% en el año, ¿sí? Y en lo que va acumulado del 2023 va un 57%. Entonces, cualquier fondo de inversión, como digo, hay que instruirse, hay que averiguar, hay que ver realmente qué recomendación te dan desde en este caso, que son brokers nacionales, pero son inversiones reales, ¿sí? Son inversiones para que uno pueda hacer en pesos desde tu banco a veces o transfiriéndole a una ALIC, ¿sí? Así que no son mala opción. Bien, se nos fue el programa, yo te dejo, Cari, por ahí, por ahí Yago tiene más de este tipo de... Pero tengo una última pregunta muy rapidita, me están diciendo también acá en el WhatsApp cómo hacen para consultarles a ustedes de manera directa, los pueden buscar, obviamente se contactan con nosotros en @DeFi, y ahí nosotros le transmitimos la pregunta tanto a Yago o a Karina, y si no, en los perfiles de TikTok de cualquiera de ellos dos, es karina.fabi y Yago Escobar 7, también les pueden contactar por ahí por TikTok. Les hago la última y nos vamos porque realmente está explotado el WhatsApp, pero se nos fue el tiempo. Pregunta para cualquiera de los dos, dice. ¿Cuál es la mejor manera de operar? ¿Qué piensan ustedes? ¿En spot o en futuros? Ahí estamos hablando con un trader. Ahí está, hay un trader ahí. Yo dije, esta me gustaba para cerrar porque... No, porque mercado nacional es todo ya, bueno, no manejo tema números nacionales ni oportunidades nacionales. Lo mío es mercado internacional. Prácticamente me formé 100% en lo que fue mercado internacional. Spot o futuros. Las dos opciones son muy rentables, los dos mercados son muy buenos. El mercado futuro, si digamos manejas algún instrumento futuro, bueno, el que uno maneje, ¿no? El que uno se sienta relacionado. Los futuros de petróleo son buenos, los futuros de oro son buenos, los futuros de los índices internacionales también. Mi preferencia es el spot, hago mercado spot, o sea, yo entro al mercado y sé si un precio es de compra, un precio es de venta.
pero tiene que tener una relación muy fuerte con el mercado futuro. Es decir, veo un precio de mercado y puedo decir si es compra o venta también, así sea mercado futuro. Se maneja de la misma manera, solo que hay que tener cuidado con los vencimientos de los contratos a futuro. Pero depende uno de lo que esté formándose, en lo que esté especializándose. Mi preferencia, insisto, es el spot, lo manejo, digamos, más rápido en la calidad de la velocidad con la cual hago una entrada a mercado, porque busco la liquidez del precio que me está impactando en ese minuto. Es decir, si hay un escenario macroeconómico que se trata de, por ejemplo, empleo, inflación, producción, balanza comercial, tasa de interés de algún país en el cual estoy operando en ese momento, manejo muy rápido cómo el mercado se va a posicionar sobre el dólar, sobre el euro o sobre la libra esterlina. Entonces, es como spot ha sido la formación que he tenido, pero el mercado futuros es igual de bueno, es igual de rentable, solo que implica una diferente aproximación en entendimiento sobre el mercado futuro. Pero la rentabilidad se tiene que conseguir de la misma manera. Y tiene otras cositas a tener en cuenta que son los vencimientos de los contratos. Exactamente. Bueno, se nos fue, Yago, yo te despido, te agradezco muchísimo, te dejo también, Cari, a vos les dejo el consejito que esta mañana Juan. estuve en Cultura Inquieta con Sergio, el mercader de Venecia, nuestro fundamentalista, nuestro pilar de lo que son las criptomonedas, y dice que estemos atentos todos, que hasta después de octubre, ahora está un veranito España, pero que el IBEX después de octubre va a estar muy interesante para operarlo en corto. No sé por qué, pero viene por ahí la cosa. Les mando un abrazo tremendo, tanto Yago como Karina. Gracias, Juan. Gracias a todos. Ahí está, no podía ser de otra manera. Nuestro querido Sergio tiene que meter la cuchara y nos tiene que dejar estas opiniones que tiene él. Todo lo pueden ver, ya saben, en nuestras redes sociales. Y todos los viernes nos van a encontrar aquí en Telesol. Hay un montón de consultas, amigos. Tengo muchísimas consultas. Les agradezco esta participación. Las que no pudimos responder por cuestiones de tiempo, les pido que se acerquen a nuestro Instagram, que es el contacto más directo, @DeFiBSCeFi, como está en pantalla, y ahí vamos a poder responderles de manera personal y acercarles por lo menos nuestra opinión. Y como siempre decimos, tratar de tener más de una opinión, no se queden solo con lo que decimos nosotros, busquen mucha información porque estamos hablando por ahí de nuestros ahorros, estamos hablando por ahí de ese dinero que hoy en la Argentina no nos está sobrando a ninguno, sino la idea es que podamos potenciarlo, cuidarlo y si podemos en estas situaciones darle una rentabilidad que nos produzca alguna ganancia. Obviamente está siempre latente la cuestión de poder hacerlo en dólares, que nos dé una rentabilidad en dólar, pero poco a poco creo que lo vamos a ir consiguiendo si somos perseverantes y nos dedicamos a formarnos y educarnos en este bellísimo mundo financiero con todas las nuevas tecnologías que tenemos. Los invito nuevamente a que estén con nosotros el día viernes, como siempre, después de Telesol Noticias a las 14:30 aproximadamente. Que tengan muy buen fin de semana. Nos vemos la semana que viene. Chau. Áurea,